hoy, por ese día que vamos a unirnos los hermanos, ahora para escuchar tu palabra y que nos ayude, Señor, para que nuestra mente lo capta y lo puede memorar y seguir orando. Pedirte, Señor, las gracias para todo, Señor, que necesitamos fuerza, Señor, para luchar contra todo lo que está pasando en estos días. Oh Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y por ser nuestro Dios y ser bueno con nosotros. Ok, amén, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermanito, muchas gracias. Bueno, me gustaría que todos y todas me acompañen al libro de Santiago en el capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4. El mensaje de hoy se llama Siervo de dos amos. Siervo de dos amos. No sé si alguna vez te has encontrado una situación en la que tienes que quedar bien con dos personas diferentes. Pasa todo el tiempo, ¿no? ¿Qué versículo, hermano? Capítulo 4, Santiago capítulo 4. No sé si alguna vez te has encontrado en una situación laboral en que un jefe te dice una cosa y el otro te dice otra y tú no hayas entonces a quién atender porque no sabes si vas a quedar mal, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, puede ser frustrante, ¿verdad? Puede ser muy complicado. A nivel familiar es todavía más difícil porque si tienes, por ejemplo, dos hermanos, dos hermanas, tus padres, las personas, no sé, que quieren estar ahí ganando tu favor o que tú te pongas de su lado, ¿no? Y no, pero es que yo tengo la razón, ¿verdad, Wanda? Y la otra dice, no, pero si Wanda dice que ella tiene la razón, yo no la tengo. Entonces, te pone en una situación realmente incómoda, ¿verdad? Una situación que depende del grado de lo que sea, puede llegar a ser, marcar nuestras relaciones familiares o generar una descontacto con un familiar de nosotros para siempre, ¿no? Yo sé que todos nosotros algunas veces hemos tenido diferencias a veces que duran años con familiares, ¿verdad? Y muchas veces precisamente es porque uno no sabe de qué lado ponerse, porque una persona dice una cosa. En mi familia pasó algo recientemente, hace como 2 años, y mi esposa y yo estábamos hablando de eso. Una tía que yo tengo que es muy querida, que me quiere mucho a mí, a mi familia, ¿no? Hizo algo mi mamá, ¿no? Y a mi abuelita. Entonces, es para mí una situación bastante difícil, ¿verdad? Al final yo tenía que, pues, no tengo que guardar rencor contra nadie porque soy cristiano, pero tengo que escuchar los hechos, ¿no? Y obviamente yo sé que mi tía probablemente tiene su versión de la historia, ¿no? Pero para mí es difícil ponerme al lado de una persona a la otra. Sin embargo, obviamente no va a creer yo creo en mi mamá, ¿no? Y porque la conozco más todavía que a mi tía, pero es difícil, es incómodo, es feo estar en una situación donde tú tienes que escoger entre dos, ¿no? Y la Biblia habla de eso en Santiago 4, que tú tienes que tienes que ponerte en una posición donde tienes que juzgar de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? En esta situación que yo particularmente les comento, a mí me encantaría siempre que más bien todos estuviéramos de acuerdo y nos arregláramos y no hubiera ningún tipo de distanciamiento, ni diferencia, ni amargura, porque eso no trae bienestar a nadie, ¿no? Entonces, me gusta siempre escuchar la opinión de las dos personas y tratar de ser imparcial, tratar de decidir de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios me dice y a lo que yo escucho, ¿no? Pero ese ejemplo que les digo es simplemente un ejemplo de que muchas veces estamos en situaciones en que es complicado, y la Biblia dice en Santiago 4, voy a leerlo, dice así: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Santiago capítulo 4, versículo 1.
¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Vamos a parar ahí para leer la primera parte. El mundo espiritual no es diferente. La Biblia habla aquí que hay dos tipos de personas. Hay personas que sirven al mundo y personas que sirven a Dios, ¿no? Y qué difícil es, incluso podríamos decir, no, pero eso es para las personas que viven en las cantinas, que viven fuera de la iglesia. Esta escritura está hablando, para mí está hablando con los hermanos, ¿no? Está hablando con la iglesia. Se está hablando precisamente de que si tú has decidido seguir a Dios, no puedes amar a dos dioses, a dos al mismo tiempo. No puedes amar al mundo, no puedes amar a Dios. Jesús una vez habló eso. Quiero que me acompañen en Lucas 16:13. Lucas 16:13, por favor. Lucas 16:13. Repito, Lucas capítulo 16, versículo 13. Dice así en el versículo 13. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Eso es solamente un ejemplo, porque muchas veces pensamos que amar a Dios que amar al mundo es amar el dinero, ¿no? El dinero en sí no tiene nada de malo. Más bien, si tú lo sabes usar, puedes ayudar a cualquier cantidad de personas, ¿no? El problema es cuando tú te conviertes en una persona que ama más al dinero o a lo que te rodea que a Dios, ¿no? Como jóvenes cristianos, muchas veces, como cristianos de muchos años, muchas veces tenemos precisamente ese problema. Tenemos la confusión entre si estoy sirviéndole a Dios o estoy sirviéndole al mundo, ¿verdad? Jesús dijo claramente que no puedes, al igual que Santiago, su hermano, aquí lo repite, no puedes satisfacer a los dos, no puedes servir a los dos. Imagínense ustedes un ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde tú tienes en tu casa dos hijos, ¿no? Y un hijo quiere hacer lo correcto y otro hijo no lo quiere hacer, ¿no? Y tú estás en la posición de tengo que satisfacer a los dos porque amo a los dos. Sin embargo, obviamente tú probablemente vas a inclinarte por el hijo que quiere hacer lo correcto, pero al mismo tiempo tu corazón está partido en dos, ¿no? ¿Cómo es posible que yo voy a tomar una decisión de inclinarme entre las dos cosas si las amo a las dos, ¿verdad? Si amo a mis hijos, ¿no? Un ejemplo, como el padre de la historia de el hijo pródigo, ¿no? Que partió su riqueza en los dos y uno se llevó todo el dinero y lo malgastó en una mala vida y el otro se quedó trabajando con él. Este padre estaba dividido en dos, sabía probablemente que su hijo iba a hacer lo malo y aún así le dio el dinero. ¿Ah? Y entonces, ¿qué posición más difícil es cuando yo no comprendo a quién le estoy sirviendo como cristiano? Si le estoy sirviendo a Dios o al mundo. No puedo pensar que amar a Dios es solamente ir los domingos a la iglesia, ¿verdad? Eso puede ser más bien un hábito.
Y muchas personas tienen ese hábito. Yo lo tenía de niño y ni siquiera comprendía por qué iba a la iglesia. Eso es solo un ejemplo que quiero mencionar en que puede ser una línea muy delgada en la que yo no me estoy dando cuenta si estoy amando más al mundo o a Dios. Es muy crudo decir eso porque nosotros amamos a Dios profundamente, pero muchas veces, como hablábamos la semana pasada, no se refleja en nuestro diario vivir. Se refleja más bien que amo a alguien más. Muchas veces, por lo general, aunque no lo crean, y no sé si alguien tiene la respuesta, a la persona que más amamos muchas veces no es ni a nuestra mamá, ni a nuestra esposa, ni a nuestros hijos, ni a nuestro esposo. Generalmente a quien más amamos es a nosotros mismos. Y cuando digo eso es que yo quiero lo mejor para mí. Un amigo el otro día habló de amarme a mí mismo. Eso es importante y definitivamente. Pero ¿qué pasa cuando yo ya empiezo a enfocarme en eso? En amarme a mí mismo, en darme lo mejor para mí y me convierto en una persona que simplemente vive para sí mismo. Hay un cuadro que les quiero compartir, que les voy a compartir en este momento, una presentación pequeñita. ¿Sí la pueden ver en la computadora, en la pantalla? Ujú. ¿Sí? Ok. Hice de acuerdo a Santiago, yo puedo ver aquí dos diferencias entre el que sirve a Dios y el que sirve al mundo. Hice este pequeño cuadro, ojalá que lo puedan ver, está muy pequeñito, lo vamos a ver. A la izquierda tenemos los que sirven a Dios, ¿no? Y a la derecha, según el libro de Santiago, podríamos hacer una lista enorme, pero según esta escritura están los que aman al mundo, hermanos. Y en la Biblia dice en el versículo 1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, la escritura aquí habla de varios ejemplos de cómo las personas que sirven a Dios y al mundo tienen un conflicto y muchas veces no se pueden dar cuenta de que es ese conflicto. Si podemos ver a la izquierda, vamos a ir comparando cada uno de ellos y comentarlo brevemente. En la Biblia dice que las personas que sirven a Dios son pacíficos. Pacífico, eso es un término que abraza mucho sentido, mucho significado, y muchas veces nosotros, incluso como cristianos, no somos pacíficos. Por el otro lado dice que son los que aman al mundo son conflictivos. ¿Y por qué creo yo que una persona que ama al mundo es conflictiva? Porque es una persona que vive de acuerdo a los estándares del mundo. Y el estándar del mundo, si podemos ver día y noche, es el conflicto, ¿no? Tanto a nivel de naciones, guerras por todo lado, pero también a nivel incluso de vecinos, ¿no? Cuando yo vivo en enojo con mi vecino, con mi vecina, soy conflictivo cuando voy conduciendo el vehículo y alguien se me mete al frente, soy conflictivo con mi esposa, soy conflictivo conmigo mismo. La Biblia claramente dice que las personas que aman al mundo tienen un estándar de ser conflictivos, ¿no? Dice aquí que hacen guerras. ¿Qué podría decir Santiago con que hacen guerras si estas personas no eran soldados, verdad? ¿Qué clase de guerra puede ser eso? ¿Qué clase de pelea? Y eso puede incluso pasar en nuestro propio grupo, puede pasar en la iglesia, donde podemos caer en contiendas entre nosotros, ¿no? Simplemente porque a quien servimos es al mundo y no a Dios. Hay otro más adelante, dice, no es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, desean algo y no lo consiguen. En el segundo punto dice, los que sirven a Dios confían en la voluntad de Dios. Los que sirven al mundo desean algo y no lo consiguen.
Los que sirven a Dios, dicen a la izquierda, se conforman con lo que Dios provee. Los que sirven al mundo matan y están dispuestos a lo que sea por conseguir lo que quieren. No es cierto que muchos de nosotros antes éramos así. Yo personalmente, por conseguir antes lo que mis ojos me pedían, lo que mis ojos deseaban, estaba dispuesto siempre a lo que fuera. Era mentir, engañar, burlarme de personas, engañar mujeres, engañar amigos, ¿no? Con tal de conseguir lo que yo quería. Y la Biblia dice que los que sirven al mundo muchas veces son personas que están dispuestos a que lo que sea por conseguir lo que quieren. Sin embargo, los que sirven a Dios confían en Él. No están buscando lo que no tienen, sino lo que Dios provee. Qué difícil es para esas personas eso. Personalmente, para mí, yo tengo que ser abierto con mi vida. Yo soy una persona que lucha mucho con eso, de conformarme con lo que Dios tiene para mí. Muchas veces ya no miento, ya no robo, no robaba, pero ya no engaño, ¿verdad? Pero muchas veces quiero preferir tomar las decisiones de seguir mi camino versus el camino de Dios. Y entro en conflicto interno, pongo a dudar, me pongo en ansiedad y digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Y empiezo en esa ansiedad, en ese camino de creer que soy yo el que tengo que hacer todo para poder salir adelante, ¿no? Y entonces estoy dispuesto a hacer lo que sea con mis propias estrategias con tal de conseguir lo que quiero, versus cerrar mis ojos y descansar profundamente en Dios. Cuando descansamos profundamente en Dios, no nos preocupamos y podemos, no nos tenemos que preocupar de lo que va a pasar, porque Dios nos escucha. Dice la Biblia también, vemos aquí en el cuadro de la izquierda, dice, los que sirven a Dios cuando oran son escuchados. Y Santiago dice que los que sirven al mundo no son escuchados por Dios. Qué triste, hermano. Qué triste es vivir en un mundo en el que tú hablas con Dios y Dios no te escucha, ¿no? La Biblia dice en Isaías, si ustedes conocen esa escritura muy famosa, dice que Dios no está ciego para no ver, ni está sordo para no escuchar, pero el pecado que está en nosotros ha creado ese muro. Y muchas veces precisamente esa falta de discernimiento entre ver si servimos a Dios o al mundo, incluso como cristianos, a quien estamos sirviendo, nos produce que Dios, no creamos que Dios no nos escuche, ¿verdad? Cuando las personas que sirven a Dios, volvemos aquí al lado izquierdo, dice, su prioridad es su relación con Dios, la familia, la iglesia. Para las personas que sirven al mundo, su prioridad es el mundo material, las riquezas, la belleza, el trabajo, la televisión. ¿Cuántas veces incluso dentro de la iglesia nos encontramos peleando con una vida donde mi mayor prioridad es el trabajo? Yo lo veo incluso en la iglesia, hermanos. Personas que faltan a las reuniones o faltan a la iglesia solamente porque tienen que trabajar. Y aún de pronto no tienen que trabajar, no lo necesitan, pero no ven la necesidad de ir a la iglesia tan grande como ver la necesidad de trabajar. Prefieren complacer a un jefe que de pronto les daría permiso de ir a la iglesia, pero prefieren complacer a un jefe que complacer a Dios, ¿no? Y lo que aquí podemos caer en el error es que creer que las personas que viven solo pensando en el dinero son las personas que sirven al mundo. ¿Qué tal si yo como cristiano sigo pensando y persiguiendo tanto en eso, en cuánto más mi prioridad es mi casa, ¿no? O sea, el dinero, ¿no? Y entendemos que todos necesitamos dinero, todos lo necesitamos, todos luchamos con ese tema, nadie está exento, yo me incluyo, pero si no hay un balance y de pronto mi vida se convierte en solo eso todo el tiempo, a mí me ven en la iglesia los domingos y nunca me vuelven a ver, porque el resto de la semana estoy buscando complacerme a mí mismo, que es el segundo punto. Perdón, que es el punto que estamos hablando, donde dice que buscan complacerse a sí mismos, comodidad, aquí en la derecha en el punto rojo. Es muy triste
Es algo que yo creo que todos tenemos que preguntarnos a nosotros mismos y decir cuánta comodidad está habiendo en la iglesia en este momento, cuánta comodidad está habiendo en el grupo que estamos, cuánta comodidad está habiendo en mi vida. Cuando hablo de comodidad, no es que todo el día estoy así acostado viendo televisión. Hay personas que son así. Cuando hablo de comodidad es cuánto tiempo estoy dedicando yo a servir a Dios y a servir a otros, ¿no? Hemos hablado otras veces de clamarle a Dios porque nos dé un estudio bíblico a todos nosotros, ¿no? Clamarle a Dios que podamos invitar más personas a la iglesia. Pero la comodidad a su vez me dice que no tengo tiempo porque tengo mucho que hacer, ¿no? Entonces, como tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para estudiar con otros. No tengo tiempo para invitar personas a la iglesia. No tengo tiempo ni para orar o leer la Biblia porque tengo mucho que hacer. Y yo creo que a veces gastamos nuestro tiempo, hermanos, en tantas cosas y no podemos dedicarle un cierto tiempo a Dios. Piensa cuántas horas al día tú usas para ver televisión. ¿Cuántas horas al día usas para ver Facebook? ¿Cuántas horas al día usas para ver la novela, no? ¿Cuántas horas usas al día para dormir? De pronto necesitamos dormir 8 horas y duermo 15, 20 horas, no sé, bueno, tanto no, pero duermo 10 horas, ¿no? Muchas veces nuestra tendencia como humanos es la comodidad. Y la Biblia dice que los que sirven a Dios versus los que sirven al mundo buscan complacer a Dios y servir a otros. Eso es un mensaje fuerte para mí y para todos nosotros. ¿Dónde estoy yo hoy, no? La Biblia también dice que los que sirven a Dios son orgullosos. El orgulloso es el pecado. El orgullo es el pecado que más nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque en el orgullo yo creo que estoy bien. Yo con todo el respeto siento que una persona que no viene siempre a la iglesia, que una persona que no se ve humildemente entregada a Dios, es una persona que está luchando con un orgullo delante de Cristo, delante de Dios. Porque es una persona que cree que por sí misma va a poder llegar lejos sin Dios, ¿no? Y de pronto voy a la iglesia cuando puedo o oro cuando puedo, ¿no? Entonces mi dependencia de Dios es muy pequeña, dependo más de mí. El orgullo carcome mi vida. Entonces no soy el hombre que hablo así como, mire, soy súper poderoso. No, eso es un concepto erróneo de orgullo. Hemos hablado que los orgullosos pueden ser las personas más suavecitas, humildes, tranquilas para hablar, pero su orgullo no se refleja en su rostro, sino dentro de su corazón, en su relación con Dios, ¿no? Son humildes los que sirven a Dios, o sea, reconocen su necesidad de Dios, reconocen su necesidad de buscar esto, la palabra de Dios, como estamos hoy en la noche. Otro punto ya para ir terminando con este cuadro. Dice la Biblia que en el, vamos a ver, en versículo 4, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es la amistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se pone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Las personas que dependen del mundo se justifican a sí mismos. Las personas que dependen de Dios se justifican en Cristo, ¿no? Vamos a ver dónde es que fue que... dice... Sí, ahí más adelante habla de eso. Yo lo vi donde dice que las personas que se justifican para hacer lo malo siempre tienen una excusa. Entonces, volvamos al tema de mi devoción con Dios. Hablemos de personas que tienen siempre una razón para no orar, para no leer la Biblia, o para simplemente no compartir tiempo con otros hermanos o hermanas, o para ir a la iglesia, ¿no? La Biblia dice también, y el punto más y final, aquí más importante, es que la diferencia entre las personas que sirven a Dios y al mundo es que se someten a Dios y a su palabra, o sea, sus acciones, sus decisiones, su reacción con las relaciones con otros dependen de Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi relación con la persona que más paso tiempo, obviamente, es mi esposa. Yo tengo dos opciones cuando tenemos un conflicto
y es someterme a mí mismo y no hablarle en 2 semanas, ¿no? Porque esa es mi tendencia, si soy abierto, o someterme a la palabra de Dios y buscar una forma de conversar entre nosotros y pedir perdón. Mi tendencia personal es guardar rencor, no sé si es la de ustedes, esa es la mía, pero la palabra me dice que tengo que perdonar, entonces tengo que orar hasta que yo sienta que yo no tengo un rencor por alguien. Hermanos, los que los que se someten al mundo, se someten a su opinión e impulsos. No es cierto que la gente que no ama a Dios vive por impulsos, ¿no? Entonces, el impulso me dice que tengo que hacer esto, el impulso me dice que tengo que atrapar esto, el impulso me dice que tengo que gritarle a el impulso me dice que tengo que golpear a esta persona. Me someto por los impulsos, dice la escritura, ¿no? Entonces aquí yo puse una diferencia ahí entre las dos cosas, del que sirve a Dios y al mundo. Voy a parar ya esta presentación. Ya me pueden ver otra vez, ¿sí? Entonces, gracias, y a mi esposa. Vamos bueno, esa fue la primera parte. La segunda parte, hermanos, el libro de Santiago es increíble, pero no es muy, ¿cómo les digo? No es el libro que buscas para encontrar como paz o reconfort en Dios, ¿no? Es un libro que buscas para que te diga la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Y es el libro que estamos estudiando, ¿no? Hay escrituras maravillosas que cuando tú las buscas, te da una paz, una gracia, un cariño que sientes de Dios, ¿no? Salmos, que sientes esa presencia de Dios, pero el libro de Santiago está diseñado para decirnos la verdad, ¿no? Entonces, por eso navegamos sobre todos estos temas que estamos viendo aquí. El segundo tema que vamos a leer, hermanos, se llama la batalla espiritual. Y es un tema muy real en nuestras vidas. Dice así en el versículo 7, así que sométanse a Dios, vamos al versículo 7, dice así, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano, lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Santiago está dándonos una urgencia aquí, hermanos, que es resistir la tentación, resistir al diablo, ¿no? Y estamos claros, hermanos, que el diablo no se nos aparece a nosotros con cachos y cola, ¿no? Ya todos siempre sabemos eso, ¿no? Muchas veces, de hecho, no sabemos cuando tenemos al espíritu del mal enfrente de nosotros. La mayoría de casos yo creo que ni siquiera lo vemos. Y la Biblia es clara, hay una batalla espiritual, ¿no? Santiago dice que resistan y él huirá de ustedes. Quiero compartirles otra escritura que sostiene esto, que está en Primera de Pedro 5:7. Más adelantico, hay unas cuantas páginas adelante. Primera de Pedro 5:7 al 9. Primera de Pedro 5 al 7 al 9. Dice así la escritura. Depositen en él. No, perdón, no es esa. Primera de Pedro 5, 7, 9. No. Vamos a ver. Permítanme un segundo, hermanos. Are you looking for the line scripture? Sí.
5:8. 5:8, perdón. Primeras 5:8 era. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, otra vez, como dijo Santiago, ¿no? Resístanlo y él huirá de ustedes, manteniendo firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. La Biblia aquí claramente nos vuelve a hablar del mismo tema, hermanos. Pedro rebunda lo que dice Santiago, que si soportamos al enemigo, él huirá de nosotros. ¿Cuántas veces en nuestras preocupaciones, ansiedades y angustias a nuestro enemigo vemos a nuestro enemigo queriendo devorarnos? Muchas veces, cuando yo me siento angustiado, hermanos, y eso últimamente me ha estado pasando por una situación ahí personal, y yo creo que todos ustedes luchan con eso. ¿Cuántas veces yo veo a mi enemigo atacándome a mí, o simplemente creo que es que la vida es muy injusta conmigo, o que es algo personal, ¿no? O que los demás no son justos conmigo, que mi esposa o quien sea que me hizo la injusticia? Y muchas veces no veo al león atacándome, ¿no? Precisamente esa es la mejor forma en que el diablo se quiere disfrazar, hermanos. Es en la forma en que tú no lo ves que está ahí, ¿no? O sea, la mejor herramienta de Satanás para atacarnos es precisamente hacerte creer que él no te está atacando, ¿no? Imagínate qué gran enemigo tendrías, o qué gran enemigo podrías echarte si es un enemigo que nunca ves, o un enemigo que no sabes que existe. Entonces no podemos caminar siendo ignorantes de esta batalla espiritual, ¿no? Este es otro tema completamente. Santiago brinca de un tema a otro en el mismo capítulo, ¿no? Y la Biblia dice que si yo resisto, huirá de mí. Entonces, de pronto la tentación es grande, ¿no? Algunos luchamos con ciertas cosas, otros luchamos con otras cosas, pero ¿cómo respondo yo a la tentación cuando la tengo aquí en mi propia nariz, ¿no? Muchas veces tengo la tentación de gritarle a mi hija o a mi hijo, ¿no? Para ustedes que tienen hijos. Muchas veces tengo la tentación de que oigo una voz que me dice, usted no merece que lo traten así, usted no merece que la traten así, vaya y dígale la verdad y compórtese como alguien que usted tiene que comportarse. Y ya me comporto como yo soy y no como Cristo quiere que yo sea. Entonces el diablo está trabajando en nuestras vidas y busca nuestras debilidades, ¿no? Voy a expresarles un video en este momento, es breve, es muy breve, pero es un ataque de un león a una gacela. Permítanme un segundo. Que viene para acá, no jodas. Hostia. Dios. Aquí viene. Carla, no me jodas. Bueno, o no lo vieron, yo creo. ¿Sí vieron el video, hermanos? No, ¿verdad que no? Perdón. Voy a ponérselos de nuevo. No puse la cosa de compartir. Es como una española que grabó el video, no sé si lo vieron, pero ¿sí lo pudieron ver o no? Esta vez sí lo pudieron ver. Este león, si ustedes han visto un león atacar a un gato, yo tengo un gato por muchos años,
se queda por ratos así, no sé si han visto, ¿no? Y se queda así, se va agachando y se queda observando su presa y empieza a estudiar sus debilidades, empieza a buscar quién es la que está más sola, ¿no? Los leones se atracan así, ¿no? En una manada, hermanos, cuando algún animal está cojo o está flojo o está aparte de los demás, el león busca ese tipo de presas, ¿no? Y entonces el león la estudia, la analiza, la presa no sabe que está siendo estudiada, la presa no sabe que está siendo analizada, la presa no sabe que el león está buscando sus debilidades y llega al punto en que el león dice, ahora sí, es el momento de atacar. Ya sé dónde renquea a Christopher. Ya sé cuál es la debilidad de Christopher. Lo he estado estudiando y voy a atacar. Y soy más vulnerable, de acuerdo a un ejemplo de la naturaleza, cuando estoy lejos de la manada, ¿no? ¿Y quiénes son la manada? Somos nosotros, ¿no? Soy más vulnerable cuando estoy cojeando de una pata, cuando espiritualmente estoy lejos de ser un hombre fuerte, no sé, una gacela rápida y fortalecida, sino que estoy desviándome otra vez, como dice la parte anterior, a servir al mundo, ¿no? Entonces, Satanás, hermanos, dice Pedro, nos busca como un león rugiente. Tenemos que estar precavidos de eso, tenemos que ser cautelosos de eso. En este video me encantaría enseñarles otro día, ¿no? Pero este fue el que encontré y fue que no lo busqué a tiempo. Claramente, si tú ves esos programas, Alfredo está viendo con mis hijos el domingo, los felinos atacan las presas que están débiles, están separadas de la manada o que están simplemente solas, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? ¿Cómo estás tú hoy, hermano? ¿Cómo estás tú en la iglesia, no? ¿Estás separada de la manada? ¿Sientes que estás siempre en tu mundo? ¿Con quién frecuentas, no? Yo creo que si esta gacela o estos búfalos que uno ve en la televisión, esos búfalos se protegen entre ellos, ¿no? Y cuando el león va a atacarlos, se ponen una barrera con los cuernos y el león no pasa, ¿no? Pero si hay un búfalo que empieza a andar, imagínate, con animales pequeños, con animales que no tienen esa fuerza que tiene el búfalo, este otro animal se va a convertir más vulnerable. ¿Con quién paso más tiempo yo? ¿Con quién gasto más mis horas o mis días? ¿Con mis hermanos, con mis hermanas? ¿O con personas que realmente no honran a Dios, no? Está bien si estoy pasando con esas personas para enseñarles a conocer el camino de Dios. Pero si ya lo hago porque me gusta más lo que ellos hacen que lo que hacen mis hermanos y hermanas de la iglesia, me estoy convirtiendo en una presa fácil para Satanás, hermanos. Y hay una escritura que vamos a ir adelante, Efesios 6:10. Estamos en la clase, ¿no? ¿Okay? ¿Estás en el hospital? Efesios 6:10. Ya con eso vamos a terminar. Mi esposa va a compartir algo, pero ahorita la llamaron. Efesios 6:10. Obrigado por decirnos. Ahí están los hospitales. Ay, Señor. Van para la sala de emergencias. Hermanos, quisiera que oraran por Ágata, la hija de Danilo y Jennifer. Me acaban de llamar que va para emergencias. No sabemos por qué. Tiene dolor de barriga. Tiene dolor de barriga. Probablemente por eso no están ellos hoy. Oren por la bebé, Ágata, porque de pronto creo que ella tiene unas dificultades ahí, gástricas, algo así, no sé. Confiemos en Dios que va a estar mejorcito la bebé. Entonces, leemos Efesios 6:10. Dice así, Efesios 6:10, 18, no sé si tú la quieres leer o la leo yo. Ok, mi esposa la va a leer. Okay. Bueno, Efesios 6:10 a 18. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse
toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces aquí vivimos en la batalla, vivimos en una batalla espiritual y Satanás siempre nos está tirando flechas de fuego, está tirando acusaciones, siempre hay cosas pasando. Si no es una cosa es el otro, siempre hay algo pasando. Pero aquí aprendemos que parte de la batalla es simplemente mantenerse firme. Manténgase de pie. No te permites rendir nunca. Y a veces pasamos tiempos duros, pruebas, recibimos como palabras fuertes, que para mí son las flechas peores, que siguen, que ataques espirituales. A veces hay como cosas pasan en este mundo que son como consecuencias de nuestras acciones, o a veces hay cosas que tenemos miedo. Yo recuerdo una situación hace unos 8 años, estábamos en Costa Rica y pensemos que el gobierno iba a multarnos unos $40,000 y estábamos con miedo de eso. Y yo recuerdo orando con fe, diciendo que si es Dios que permite eso o no permite. Y esos retos son cosas que son como cuando un zancudo te pica. Siempre van a presentar situaciones. Al final no pasó nada. Oremos, manteníamos firmes, pero estábamos bastante asustados. Esas cosas que pasan son como un picazón de un zancudo. Vienen, molestan, pero al final solo tienen el poder de molestar. Porque el poder verdadero está en nuestra fe. Y si mantenemos fe, si usamos todo este equipaje espiritual que tenemos, si usamos la palabra, si usamos oración, si usamos todas esas cosas que aquí describe, la única cosa que tenemos que realmente hacer es mantenernos firmes. Dice, manténgase firme, préstese de pie. Manténgase firme y no te caigas. Y si nosotros podemos, por lo menos, mantenernos firmes y no perder la fe, no maldecir a Dios, no rendirse. Si podemos hacer esta cosa simple, Dios nos levantará. Dios sabe cómo dar toda su gracia a nosotros. Él sabe cómo, como dijo en Santiago, que si resistimos al diablo, el diablo se va. Solo tenemos que mantenernos firmes y orar en todas esas situaciones. Siempre hay algo.
Puede ser situaciones de salud, puede ser que alguien no nos quiere, o a veces yo equivoco con mi boca y digo algo que tal vez que alguien, no sé, no quiero bien con alguien, no por mi propia voluntad, pero no sé, sale mal o no sé. Siempre hay algo. Como Chris dijo, que Satanás siempre está buscando nuestras debilidades. Y siempre hay el mundo nos tira flecha tras flecha, tras flecha, tras flecha. Especialmente los que somos firmes. Los que somos firmes espiritualmente, Satanás quiere atacar más porque tenemos más poder, porque el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Entonces, ¿qué es que tenemos que hacer? Manténgase firme. Recuerda quién es tu papá. Recuerda quién nos da fuerza. Recuérdense que es en oración que somos alimentados. Y que si mantenemos este espíritu dentro de nosotros, si vivimos conectados con este espíritu, no hay nada que puede vencernos. Y es algo tan profundo. Aquí dice, nada más préstate de pie. Después de que has hecho todo esto, y hay un proceso, primero pasamos el reto, pero cuando lo pasamos, ya hemos hecho todo en nuestro poder. Es que primero hacemos lo que podemos, pero después de ya haber hecho todo lo que podemos, seguimos orando y manténganse firmes. No rindan. Amén. Aquí tengo otra última imagen que la escogí con mis hijos, que era un poco divertida. Así la pueden ver, es un soldadillo ahí. Y basado en esa escritura, ¿no? O sea, si tú vas a una batalla, porque es una batalla espiritual lo que estamos viendo, hermanos, probablemente yo ahorita estoy viviendo una batalla personal en mi vida que me quiere hacer desistir de muchas cosas que Dios ha formado en mi vida, ¿no? Y incluso a veces cuando las cosas no te salen bien dentro de la iglesia, ¿no? Cuando no te salen bien, cuando estás estudiando con alguien la Biblia, tu tendencia puede ser caerte y decir, no, ya no quiero estudiar con nadie, ya no quiero ayudar a la hermana, a tal hermano, porque no me hace caso, porque no quiero seguir la Biblia, qué cansado la otra persona, ¿no? Y mi esposa está compartiendo algo muy cierto, es nada más hay que quedarme ahí firme, no voy a hacer yo nada, el que al final hace todo es Dios. Pues si vemos esa figurilla, ¿no? El casco de la salvación, ¿no? La justicia que viene de Dios, el cinturón es la verdad, o sea, yo voy a actuar con verdad y con fe en el escudo, no importa lo que pase alrededor mío, ¿no? La palabra de Dios es la espada, ¿no? Aquí lo sabemos muy bien. ¿Dónde voy a buscar la respuesta en momentos de angustia, en momentos difíciles? ¿Dónde voy a encontrar la respuesta si no es en Dios, ¿no? Y calzados con el evangelio de la paz, ¿no? Entonces, vemos este pequeño soldado ahí, está firme, está ceñido ante el enemigo. Nosotros, como podemos entender, nuestro enemigo, repito, es un enemigo que no se nota, no, y que su mayor secreto es que no creas que es él que te está atacando, ¿no? Entonces, definitivamente, hermanos, mucho que aprender de este capítulo de Santiago, ¿no? La diferencia entre servir a Dios y servir al mundo. Me pregunté yo a mí mismo, si estoy cómodo, si estoy cómoda, si estoy siendo mi actuar es más bajo el estándar del mundo versus el estándar de Jesús, ¿no? Si pienso el estándar de Jesús, vivió para los demás, se sacrificó a sí mismo, confiaba en Dios, dependía de Dios profundamente. El estándar de Jesús es el estándar de nosotros, ¿no? Es el estándar que yo quiero imitar, naturalmente el estándar que va a resurgir siempre va a ser el mío, ¿no?
y es ahí donde el enemigo va a atacar. Entonces, si el enemigo te ve mucho sirviendo al amo del mundo, te vas a convertir en alguien más vulnerable. Y no tiene que ser que estás hoy metido en una discoteca tomando y viviendo, hermano. Puede ser que hay un comienzo y si tú no lo atiendes a tiempo, eso te puede completamente llevar al abismo. Por eso enseñámonos fuertes y aquí estamos en la manada para unirnos y protegernos unos a otros, estemos unidos. Oremos por la linda niña de Jennifer y Danilo. Y amén, hermanos. Eso era lo que queríamos compartirles. Ojalá que haya servido para sus vidas como para nosotros también. Amén, amén. Oremos. Sí, solo voy a parar aquí. Ok.